Hola a todas, es una alegría a través de este audio poder saludarlas. Mi nombre es Analía Fernández Paz y bueno, que en esta oportunidad realmente quiero agradecerles por el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes. Eh, Tal vez algunas las conozco, a otras no, pero realmente estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, como les decía, aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Antes me gustaría capaz presentarme un poquitito más, aparte de mi nombre, bueno, como les decía, soy Analía, soy miembro de la Iglesia de La Paz en San Miguel del Monte y también estoy sirviendo al Señor como misionera aquí en Palabra de Vida, específicamente con el Ministerio de Comunidad Joven. Para la que no conoce, el Ministerio de Comunidad Joven está abocado a acompañar a los líderes y también a los jóvenes mayores de 18 años. En estos momentos, a raíz de lo que fue la pandemia, estamos teniendo encuentros mensuales de manera virtual y tratando diferentes temáticas. También estoy involucrada en el Ministerio de Auténtica, tal vez ese sí es un poquito más conocido para ustedes, donde estamos sirviendo a las líderes de adolescentes y de jóvenes a través de las redes sociales, donde las acompañamos con herramientas prácticas para su ministerio y también en el desarrollo de su crecimiento espiritual. Así que bueno, como les decía, realmente para mí es un honor y un privilegio servir al Señor y en esta oportunidad compartiendo con ustedes aquello que Él ha puesto en mi corazón. Así que bueno, antes de comenzar, no sé dónde estarás, cómo te encontrarás en estos momentos. Capaz estarás terminando de acomodar algunas cosas en tu casa, pero quiero animarte a que puedas parar un momento, apartar este tiempo, unos minutitos nomás, para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos en este día. Me gustaría, antes de comenzar, tener una palabra de oración para dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre, nuevamente en este día queremos darte las gracias por la salvación, gracias porque aún a través de este medio nos podemos también conectar y unir como hermanas en Cristo a la luz de tu palabra, Señor. Y el deseo de nuestro corazón es que nos hables una vez más a nuestras vidas y que podamos también ser hacedoras de aquello que nos muestras que tenemos que mejorar, cambiar y responder en obediencia a aquello que nos pides. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando los milagros del Señor y vamos a específicamente a estudiar el milagro donde Jesús sana a un paralítico. El relato de este pasaje se encuentra en 3 en realidad, pero vamos a centralizarnos en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. No quería asegurarme de que lo estaba diciendo bien. Bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Porque realmente el pasaje es muy rico en contenido y no queremos, para poder tener un cuadro visual bien de la situación, vamos a estar leyendo este pasaje, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así?
Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermoso este pasaje, realmente nos pinta bien detallado todo el cuadro de la situación que estaba sucediendo en ese entonces. Y comenzamos viendo al Señor Jesús que entra nuevamente en Capernaum, ahí en el primer versículo del capítulo 2. Esta ciudad era el lugar donde estaba haciendo su base al inicio de su ministerio. Justamente también era la ciudad de donde era Pedro. Y en el capítulo anterior nos muestra la progresión de su popularidad entre los habitantes de la ciudad. Comenzando en la sinagoga, él enseñaba allí en el día de reposo y leemos que las personas se admiraban de su doctrina y dice la Escritura porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos podían reconocer que Jesús era un maestro más, no era un maestro más, perdón. Además, fue en ese lugar donde expulsó al demonio y evidentemente las personas comenzaron a admirarse de lo que estaba aconteciendo. También en el mismo capítulo comienza a relatar diferentes milagros que fue realizando. Hubo una noche que le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados para que los sanasen. Su fama continuó creciendo a tal punto que al final del capítulo vemos que ya no podía entrar el Señor abiertamente a la ciudad. Y es en este contexto de popularidad del Señor donde nos encontramos en el pasaje. La verdad, no sé cómo se dieron cuenta o se dieron a conocer la noticia en aquel entonces de que el Señor había entrado en Capernaum. Porque, bueno, no había redes sociales como ahora las tenemos para viralizar una noticia. Pero evidentemente el boca en boca que hubo hizo que la casa donde estaba el Señor se llenara a tal punto que no entraba una persona más. Y acá encontramos al Señor Jesús como el centro de atención de diferentes grupos de personas que se acercaron. Y cada una venía a Él con una motivación distinta. Es interesante pensar que detrás de estas personas podemos encontrar las diferentes actitudes que el hombre toma al acercarse a Jesús. En primer lugar, encontramos a las personas que se acercan a Jesús por curiosidad. Seguramente por la difusión de sus milagros, muchos de los que se acercaron fueron por mera curiosidad. Y no sé si les pasa, pero nosotros lo vemos seguido cuando encontramos en la calle un grupo de personas agrupadas y no falta el curioso que se acerca para ver qué es lo que está pasando en ese tumulto de gente que está ahí. También encontramos las personas que vienen a Jesús por necesidad. Tanto los 4 amigos como el paralítico tenían la misión de llegar a Jesús para que los sane. Él era quien tenía la respuesta a su necesidad. Y qué lindo es pensar en tener la misma actitud de ellos al momento que le buscamos al Señor. En último lugar, tenemos en esta escena a los escribas. Si recuerdan bien, al inicio que les compartía, les mencioné que ellos estaban ese día en la sinagoga donde los oyentes de las enseñanzas de Jesús comenzaron a compararlo con ellos y a quedar impresionados de su doctrina. Porque, Jesús no había sido instruido con ellos. Así que esto ya era algo que les llamaba la atención, y no para bien, en realidad. Seguramente se habrán preguntado, ¿quién era este maestro que se está llevando toda la atención del pueblo?
Evidentemente, cuando se acercaron al Señor, estos escribas lo hicieron por envidia y celos. Lo hicieron con un corazón crítico y poco dispuestos a permitir que la enseñanza llegara a sus vidas. Así que vemos tres actitudes distintas de las personas en esta historia que fueron movidas por diferentes razones: curiosidad, necesidad y envidia. Ahora, ¿cuál es tu motivación al momento de acercarte al Señor? Mira, podemos tener diferentes motivaciones cuando nos acercamos a tener comunión con Él, pero cuando lo hacemos, cuando pasemos tiempo con Él, esto va a demandar de nosotras una decisión. O decidimos creer a aquello que nos habla, o decidimos no creer. Es así de simple. Acercarnos a Él demandará de nosotras fe, y si no lo hacemos, reflejaremos lo contrario, que es incredulidad. Esto es lo que observamos en la historia. Tanto los amigos como el paralítico creyeron la palabra del Señor y en que tenía la autoridad para poder hacer el milagro. En ellos vemos dos aspectos de la fe que nos desafían en este día a examinarnos y ver si es así en nuestras vidas. En los amigos del paralítico vemos que la fe te mueve a la acción. La fe no se contiene dentro del creyente, no se refrena ahí para adentro, sino que se refleja hacia afuera por medio de buenas obras. En Santiago 2:18 justamente nos dice de esto: yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es justamente lo que vemos en los cuatro amigos. No sabemos si fueron testigos de los milagros que hizo el Señor previamente en esa ciudad, o si simplemente habían escuchado de alguien que tenía poder para sanar. Lo único que sabemos es que tenían fe, porque justamente Jesús lo identifica en ellos. Y fue suficiente para moverlo a darle el perdón de pecados al paralítico. Ahora nosotras, ¿cómo podemos evidenciar la fe de estos amigos? Por sus obras. Ellos vieron la necesidad del paralítico, su condición, pero también vieron su imposibilidad. Él jamás podría llegar a Jesús sin que alguien le ayudase. Y ellos actuaron, pero se encontraron con un obstáculo. Sin embargo, esto no fue un impedimento para ellos, sino que hicieron todo lo posible para que su amigo llegue a la presencia del Maestro. Subieron unas escaleras al techo e hicieron el agujero para bajarlo. Cuando me acerco al Señor, debo hacerlo con fe, y esta fe me moverá a la acción. Qué hermoso cuadro el que vemos acá respecto al creyente que lleva al necesitado de Cristo a sus pies. Qué mejor manera de mostrar mi fe hacia afuera que guiando a un amigo, a un familiar o a quien sea a Cristo. ¿Qué estamos haciendo hoy para que otros le conozcan y sean transformados por Él? Entiendo que el contexto que vivimos en el día de hoy es difícil y hay limitaciones, obstáculos quizás, pero que estos obstáculos no sean un impedimento para hacer nuestro deber. En segundo lugar, vemos que el paralítico tuvo fe. ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos al creer a la orden de Jesús en el momento de ponerse de pie. El paralítico creyó en lo imposible porque nunca antes se había puesto en pie. Sin embargo, creyó que la palabra del Señor tenía el poder para hacer este milagro. Encima, no solo recibió la sanidad, sino que recibió algo muchísimo mejor, que es el perdón de pecados. Nuevamente, este cuadro nos lleva a recordar aquel día en que escuchamos el mensaje de salvación y creímos en Jesús como el Hijo de Dios, que tiene toda la autoridad y poder para perdonar nuestros pecados. Y el mismo Señor que nos perdonó, que hizo aquello que era imposible de hacer por nuestras propias fuerzas, es el mismo Señor que tiene el poder y autoridad
sobre aquello que hoy parece imposible. La pregunta es, ¿le crees? Recuerda que como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y finalmente llegamos al último grupo de personas que tristemente decidieron no creer en quien tenían enfrente de sus ojos, los escribas. Ellos reflejan aquel corazón incrédulo que decide no creer en Cristo. Recordemos que los escribas eran líderes espirituales para el pueblo judío. Ellos interpretaban la ley a la nación y, sin embargo, teniendo todo este conocimiento, no creyeron. Mira, los escribas sabían que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. El pasaje nos dice qué es lo que estaban pensando en realidad dentro de sí. Y si escudriñaban las escrituras como debían, se darían cuenta que todas las señales de Jesús apuntaban a Él como el Mesías. En ese momento que vivieron, el Señor mostró su deidad al sacar a la luz lo que había en sus corazones, al perdonar los pecados del paralítico y a sanarlo. Ellos tuvieron la oportunidad de creer como todos los espectadores, pero decidieron no hacerlo. Es más, al final del relato se nos dice que las personas glorificaban a Dios. El pueblo tuvo más fe que los líderes espirituales. Y este cuadro de incredulidad no solo refleja tristemente a aquella persona que decide rechazar el mensaje de salvación, sino que también nos sirve como una advertencia porque nosotras también muchas veces podemos tener un corazón de incredulidad. El autor en Hebreos deja el llamado a una autoevaluación entre los creyentes en cuanto a esto. Dice así el versículo: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Biblia nos habla bastante en cuanto a la incredulidad, en especial al ver el ejemplo del pueblo de Israel donde vez tras vez tuvo oportunidad de creer a la palabra de Dios y no lo hizo endureciendo su corazón. ¿Hay incredulidad en tu corazón? Mira que podemos tener mucho conocimiento bíblico y aún así dudar del Señor, quien tiene la autoridad sobre todo y el poder para hacer lo imposible. Ya cerrando, me gustaría hacerte varias preguntas. ¿Cómo te acercas a la presencia del Señor? Espero que sea con una actitud humilde, con ese corazón necesitado de Él. ¿Y cómo vas a responder a aquello que Dios te está hablando y mostrando? ¿Responderás con fe? Es mi oración que así sea. Que el Señor te bendiga.